Bien, ahora tenemos en cuenta que existen tres tipos de estructura de datos. Las estructuras secuenciales, que son las simples, la de dato de entrada, dato de salida, en un circuito secuencial simplemente. La segunda, que ya hemos visto también, son las estructuras selectivas, la que consta de una condicional, verdadero, falso, utilizando el if y el else aquí en MATLAB. Y ahora vamos a empezar con las estructuras repetitivas. Puede ser mientras, para, repetir y hacer hasta, pero en este caso en MATLAB vamos a tocar simplemente el for, para y el mientras, con el uso del while. Y bien, vamos a empezar con un algoritmo sencillo, relativamente sencillo, para explicar justamente la sintaxis del uso de estructuras repetitivas. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un ciclo for. El ciclo for va a ir desde un contador que va a empezar desde un mínimo hasta llegar hasta un tope, en este caso que viene a ser n, donde n representa en este algoritmo la cantidad de números que vamos a ingresar para determinar el máximo o el número mayor dentro de esta serie de números, dentro de esta serie de n números. Entonces, ya que el contador va a ir desde 2, eso quiere decir que vamos a ingresar aquí el primer número, y al primer número ingresado le vamos a poner aquí como variable máximo. Vamos a asumir para el cálculo que el primer número va a ser el máximo, y luego en base a una condicional dentro del ciclo, donde si uno de los nuevos números ingresados es mayor que el primero que le asignamos el valor de máximo, entonces se va a reemplazar. El máximo va a ser igual al nuevo número ingresado, que tiene por nombre num. De todas maneras, este num se va a ir renovando, o se va a ir reemplazando si es que es un número menor al máximo, y esto así hasta que se acabe el ciclo. Entonces, en esta estructura ya hay un incremento implícito de 1 en 1 hasta que llegue hasta el número tope. También puede ser al revés, desde un número mayor hasta un número menor, pero en este caso lo tenemos de manera ascendente el incremento. Entonces, sin que le pongamos nosotros el incremento de más 1, de que vaya de 1 en 1, va a llegar hasta n, mientras que se evalúa el algoritmo. Entonces ahora vamos a comprobarlo, vamos a ver cómo funciona. Nos pide que ingresemos la cantidad de números. Vamos a ingresar 4, que sean 4 números. Y ahí ingresamos el primer número, el que estaba fuera del ciclo para, y vamos a ingresar que es 4. Entonces ahora nos pide ingresar un nuevo número. Vamos a ingresar que sea 3, luego 2 y luego 5. El máximo viene a ser 5. Entonces hemos ingresado justamente esos 4 números, e hemos ingresado también y hemos mostrado, con la función disp que ya hemos visto en las estructuras secuenciales, que sirve para mostrar el dato aquí en el command window, y justamente mostramos el número mayor. Ahora vamos a escribir, nos vamos a comprobar con otros datos. Vamos a ingresar 5 números, donde el primero va a ser 4, el segundo 3, 2, 1 y 1 nuevamente. Entonces el número mayor viene a ser justamente 4. Ahí comprobamos el algoritmo. Bien, ahora vamos a abrir otro algoritmo llamado n múltiplos de x. Este es un poco más simple aún, donde vamos a mostrar los n primeros múltiplos de un número ingresado. Es decir, si fuese 4 el número ingresado, sus primeros múltiplos serían 4, por así sus primeros 3 múltiplos serían 4, 8 y 12. Y es justamente lo que hace este algoritmo, utilizando este ciclo for desde 1 hasta el n ingresado, donde el múltiplo va a ser igual al contador multiplicado por el mismo número. Obviamente, por decir, los primeros 3 múltiplos de 4 que habíamos dicho eran 4, 8 y 12, donde 4 es igual a 4 por 1, 8 es igual a 4 por 2 y 12 es igual a 4 por 3. Entonces
este 4 se fue multiplicando por el contador, es decir, 4 por 1, el contador se incrementó a 2, 4 por 2, y el contador cuando se incrementó a 3 sería 4 por 3 y se muestran todos estos datos. Y es así, partiéndose de esta premisa, que el algoritmo funciona así, de esa forma. Entonces vamos a ingresar 3 o 4 para comprobar nuestro algoritmo, y el número de múltiplos 3. Y ahí tenemos 4, 8 y 12 justamente. Bien, ahora vamos a comprobar, o vamos a mostrar el algoritmo del triángulo de Pascal. Es un algoritmo grande donde vamos a tener justamente esto. Vamos a comenzar con un i que comienza en 0 y que va a ir desde 0 justamente hasta n-1, donde en el ciclo mientras el contador ya tiene su valor predeterminado antes de entrar al ciclo mientras, al while, y los incrementos para todos los contadores van a estar explícitos, van a estar mostrados dentro del propio algoritmo. Entonces básicamente lo que hace este algoritmo simplemente es utilizar ciclos mientras, o en este caso lo estamos utilizando así para sacar los factoriales, ya que el triángulo de Pascal se representa en base a un análisis combinatorio, donde no es más que hacer el factorial de un número en base a la resta del factorial de uno con otro. Entonces esto nos permite mostrar justamente un triángulo que comienza desde 1, luego 1, 1, luego 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 y así. Todo esto en base a factoriales. La teoría lo pueden ver justamente aquí en la página, pueden buscarlo ahí como el triángulo de Pascal. Está mostrado en muchos ejemplos. Y bien, básicamente lo que se basa es justamente eso, acá como podrían haber visto en el PER o en los pseudocódigos, cómo es que funciona el triángulo, el algoritmo del factorial. Entonces aquí esto es lo que tenemos. Combinación va a ser igual al factorial de n dividido entre factorial de r por factorial de la resta de n menos r, justo lo que les decía, la fórmula. Y aquí vamos a tener de nuevo la función que les había mencionado en la primera parte de este curso, que utilizamos fprintf para mostrar todos los números o todas las variables, todos los datos encontrados en una misma fila. Vamos a utilizarlo con tabulación aquí, vamos a mostrarlo. Utilizamos así el fprint, y cuando ya queremos hacer salto de línea lo hacemos con n. En este caso vamos a mostrar otra parte de estos tipos de algoritmos, cuando podemos hacer que se reduzca también el contador, en este caso con t, ya que para el análisis combinatorio el número comenzaba en su mayor expresión, por decir, si comenzaba el análisis combinatorio de 4, tenía que reducirse hasta que llegue igual a 0. Esto es por eso que se logra los análisis combinatorios en los extremos de 1 y 1. Y bien, ya he explicado a grosso modo esta parte del Pascal, vamos a comprobar cómo es que se muestra. Pero básicamente lo que queríamos mostrar es cómo funcionan estos ciclos, cómo funciona el ciclo mientras. Este es justamente las primeras 4 líneas del triángulo de Pascal: 1, 1, 1, 1, 2, 1 y 1, 3, 3, 1. Bien. Ahora vamos a ver, para entender un poco mejor esto del ciclo mientras, vamos a abrir el mismo algoritmo del máximo, pero ahora expresado justamente en un ciclo mientras. No nos olvidemos que también podemos borrar esto del workspace, las variables que se han quedado almacenadas. Hemos utilizado muchas aquí en el triángulo de Pascal, lo podemos borrar para evitar mayores problemas al utilizar datos con los mismos nombres, pero eso por lo general no ocurre. Bien, ahora para mostrar justamente esa sintaxis de cómo funciona el ciclo mientras, vamos a tener aquí el máximo o el mayor número de una serie de números ingresados. Aquí en el ciclo for simplemente estaba toda la línea ya denotada de cuánto comienza en 1 y hasta dónde quiere, cuándo comienza y en cuánto y hasta dónde se desea llegar. Pero en este caso el contador y
se establece su valor afuera. En while simplemente va la condición para parar el ciclo, y aquí se va aumentando explícitamente antes de cerrar el ciclo, mientras con enter. El resto es exactamente lo mismo, utilizar la condicional para el intercambio de números en el caso de que sea necesario, en el caso de que tengamos un número mayor que el máximo que le hemos puesto antes del ciclo mientras, y al final simplemente imprimimos. Entonces, dada esta explicación, debe salirnos el mismo resultado, ya que en teoría funcionan igual, de igual manera, ambos son ciclos, el mientras como el for. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a comprobar con 4 números ingresados, 4, 3, 2 y 5, como en el primer ejemplo. 5 es el máximo, escribimos máximo W por ser máximo Y. Son 5 números ahora, y de nueva cuenta con los mismos datos de la anterior comparación, y también nos da el mismo resultado. Entonces lo que hasta ahora hemos visto es el uso de ciclos mientras y para con contadores. Entonces estos ciclos comienzan con un contador y acaban con el contador partiendo de la premisa de que tienen que llegar hasta la meta. En este caso, mientras i sea menor o igual que el n ingresado y comenzando desde 2, se va a seguir haciendo el cálculo, y como base de la condición del ciclo mientras es que i se sigue incrementando. Cuando i ya no se puede incrementar más porque ya excedió el límite, se sale del ciclo mientras. Entonces funciona como una condicional también en parte el ciclo mientras. Esto se aprecia mucho mejor, por supuesto, en los diagramas de flujo. Pero entonces ya hemos estado mirando eso. Ahora vamos a ver algoritmos donde los ciclos mientras no utilizan un contador, pero aún así se siguen haciendo los ciclos mientras y acaban de otra manera, utilizando acumuladores en este caso, utilizando por supuesto el algoritmo del mínimo común múltiplo, donde vamos a tener dos números ingresados, donde b necesariamente tiene que tomar el menor valor para poder hacer el cálculo de esta parte. Le vamos a dar el valor de a y b a x y y, ya que partimos de esta fórmula de que mínimo común múltiplo es igual a x dividido entre entre el máximo común divisor multiplicado por y, es decir, por los números ingresados x y y, ya que representa x al mayor y y al menor. Entonces vamos a explicar cómo es que funciona este ciclo mientras que no tiene contadores. Nos dice que mientras b sea diferente de 0, se va a hacer este cálculo. No tenemos ningún contador, pero tenemos un acumulador b. Por ejemplo, en el caso de que ingresemos 4 y 2 como a y b, entonces b obviamente no empieza como un número 0, entonces se entra al ciclo. R va a tomar el valor del residuo entre la división de 4 y 2, el residuo es 0. Entonces a ahora toma el valor de b, 2, y b ahora toma el valor de r, que es 0. Entonces se retorna en el ciclo mientras, y se tiene que b sí es igual a 0, entonces se sale, ya se negó la condición. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 2 viene a ser a 4 dividido entre el máximo común divisor obtenido con el algoritmo de Euclides, con esta parte que viene a ser a, es decir 2, 4 entre 2 multiplicado por el número menor, que es 2. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 2 es 4. Y ahora lo vamos a comprobar. Le damos run y vamos a poner 4 y 2. Entonces ahora lo que hemos hecho simplemente es entender el algoritmo, cómo es que acaba este ciclo mientras que no tiene contadores. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar otros datos para ver cuál es el mínimo común múltiplo entre ambos. Por ejemplo, estos que son primos entre sí, como lo son 25 y 3, su mínimo común múltiplo obviamente va a ser la multiplicación entre ellos. Y bien, ya hemos entendido esta parte, entonces estamos un poco
más proyectados a entender el resto de estructuras, o por ejemplo los arreglos unidimensionales y los bidimensionales, y también cómo es que funciona la recursividad también aquí en MATLAB, que es una parte importante para el cálculo de ciertos algoritmos. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.